Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando este capítulo 23, versículo 5b, principalmente. Aquí cuando termina esta primera partecita de nuestra narración, así salvó David a los habitantes de Keilah. Así termina esta primera partecita que nos contaba. David le llegó esta noticia. Los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Entonces David preguntó al Señor, ¿debo ir a atacar a esos filisteos? El Señor dijo a David, sí, ve. Derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron, si nosotros tenemos miedo aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keilah contra los escuadrones filisteos? David interrogó de nuevo al Señor y el Señor le respondió diciendo, baja ya mismo a Keilah, porque yo entrego a los filisteos en tus manos. David fue a Keilah con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así salvó David a los habitantes de Keilah. Entonces esta es la primera partecita. Qué interesante, llevan, cómo el Señor actúa y sobre todo cómo también se le presenta a David, cómo también la gente viene y le pide a David que sea quien les salve. Sin embargo, sabemos entre telones que Saúl es el rey, el que tendría que tener esta misión, o el que tenía. Sin embargo, no lo está realizando. Tienen que recurrir a otros. Por eso decíamos que este es un libro muy importante para nosotros. De función. Aquí se refiere principalmente al cumplimiento, al obedecer. Obedecer a lo que Dios nos pide. Ahora, obedecer a lo que Dios nos pide no quiere decir que vamos a estar escuchando continuamente una vocecita que nos habla y que nos va diciendo lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer. Sino que decimos que la voz de nuestra conciencia, esa es la voz de Dios, la conciencia. Por eso que es importante, ¿verdad? Una conciencia recta, una conciencia que va de acuerdo a los valores y los principios de Dios. Porque hay muchos que obran de acuerdo también, ¿verdad? Ellos dicen de acuerdo a su conciencia, pero Yapó lo posea. Y Mondá y Yapú se aprovecha del pueblo, se aprovecha de la gente. Entonces, como Tendotá tenemos una misión demasiado importante y eso tenemos que ir haciendo discernimiento, porque lo que venía a continuación, cuando vienen y le piden auxilio a David, él mismo se pregunta, pero soy yo el que tiene que bajar a pelear con estos filisteos. Eso no me corresponde, famoso, por una parte,
podemos mirar y podemos entender cómo lavarse las manos y decir, no, se anda dice misión, peango Saúl o Yapomana. Por otra parte, podemos entender, si el pueblo viene y me pide, quiere decir que también está confiando en que yo puedo hacer algo. A David coño de Jacob ponamos hoy, ¿verdad? Que era muy conocido en el pueblo por su actuar, por su forma de luchar, de pelear. Venció incluso a Golías, a los filisteos, y en fin. Ahora está al frente, David ha vencido a 10.000, Saúl solamente a 1.000, y así, ¿verdad? Entonces todos estos elementos hacen que el pueblo confíe. Pero, da eupear a llevar a David, o llevar llama, la lleva lejos o lo que sea, no. David incluso cuando recibe esa petición, él se pregunta, Señor, yo debo bajar, yo debo asumir esta responsabilidad que de cierta manera no me corresponde. O sea que él es muy respetuoso también y mira y entiende. Este le corresponde a esta persona, le corresponde a él. Ahora, él hace o no lo hace, eso vamos a ir viendo, tenemos que entender. Y entonces después al final el Señor le responde, sí, le dice, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Es decir, el Señor le confía que Él derrotará y salvará a Keilah. Pero los hombres de David, aquí viene la otra, ya es la contraparte. Porque aquí hay también alguien que está pisando tierra, conociendo su relé, y dice, no, David, ¿cómo vamos a hacer eso? En el mismo Judá. Oroñe muñango hina, de Goreikua ponan ba ere palo oro y mejanden diezna, porque en el aro eiteía con Saúl. Y ahora vos que estás diciendo que vamos a ir incluso a pelear contra los escuadrones de la muerte, que son los filisteos. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañ Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañ. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañ, ay de mí si no evangelizara. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz
bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuántas cosas has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. El tiempo y todo a su hora, y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia
contigo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23. Nosotros en este 23, del 1 al 13, tenemos David en Keilah. Abeñejenó y llevan los de Keilah, confían, porque decíamos ante esta actitud de un Saúl muy egoísta, un Tendotá que simplemente busca sus intereses. A ver, por otra parte, ya se cañan de un David que sigue huyendo, un David silencioso, un David muy respetuoso, un David que acoge incluso a los necesitados, a estas personas, dice que se ponen también a salvo, incluso ellos van a la famosa caverna de Adulán, allí se juntan varias personas que estaban totalmente ya de de todos sus gobernantes en este sentido era del rey Saúl, ¿verdad? Pero como nosotros decimos que este es un libro político, este es un libro pedagógico, a través de la Biblia, a través de la reflexión del geógrafo, lo que sucede normalmente en la vida del hombre. Va a evaluar de normalmente. A ver, entonces esa cañan de está con Aisha lleva y Perairo, la gobernante y Perairo. Justamente, ¿por qué? Porque en lugar de preocuparse Saúl de su pueblo, de luchar, de estar a favor, de cuidar, etc. Aquí en el capítulo 23 lo vemos de una manera, pero así completamente clara. A ver, contundentemente, dice, a David le llegó esta noticia: los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Esta frase que le llega a David no tiene nada que ver con David. O mejor dicho, no tendría nada que ver con David. Es como cuando la gente viene, lleva, y ayuda porque amos el hace lugar de trabajo, allá, fulano, que hace perseguir, se mandó freezer, pues se da su partido político, pues se anteriormente, etcétera, etcétera. Pese coñante. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, apenas hay cristianos, porque después muchos de los que somos tendotados, lo que sea, nos presentamos, ¿verdad?, con la boca llena, diciendo porque tenemos ese carguito o ese puesto que se nos da, ¿verdad? Y sin embargo no lo estamos humanizando. Ni nosotros nos humanizamos, ni ayudamos a que se haga bien las cosas, ¿verdad? O sea, no estamos humanizando la relación en la comunidad, entre las personas. Yo les digo, queridos amigos, que la gente, no sé, como siempre, confía un poco en la iglesia, en los sacerdotes, en los obispos, etc. Entonces, no, yo escribí de país, fulana de tal, pe ministra pea, pe ministro pea, pe jefe pea, pe jefa pea, etc. Con año iba y bajujina porque yo piramo, etc. Lo primero que hace, entonces se volquema, eso que me pertenecía, ya no ya poema, ya hoy pe antes, oñemo un barete, oñemo argel. A veces,
Y después otros tienen que recurrir, no sé, que tienen que llamar a tal diputado, a tal senador, y que a tus aguayos ya poner las cosas. O sea, estamos todavía jugando, ¿verdad? No sé, al gato y al ratón. Nosotros estamos en una era primitiva, parece. Entonces, os faltan de con la catequesis, leer la palabra de Dios, entender. Este es un libro bien de la organización de nuestra comunidad. Porque aquí vemos actitudes, pero estas son las actitudes que nosotros estamos trayendo a nuestra vida hoy. Después de 2500 años que se ha escrito este libro, sigue siendo tan actual. Hay muchos Saúles, hay muchos con la actitud de Saúl, hay muchos con esta actitud prepotente, ¿verdad? Avasalladora. Entonces, que quieren y van detrás de usted. Aquí entonces el pueblo, ¿verdad? Lastimosamente tiene que, como recurre aquí, le llega la noticia. Hoy cualcamos en Ducana, vivimos en Ducana. Sin embargo, él en ese momento también está huyendo de esta actitud tan negativa, de este tendotá que es Saúl, que tendría que preocuparse él en dar el bienestar al pueblo. Ahí Bajabe ya recurría a otra persona. Entonces, David, aquí es interesante, ¿verdad? Nosotros hemos reflexionado bastante. De curso bíblico. Como después, en el versículo 2, ¿se acuerdan? Dice, entonces David preguntó al Señor, ¿debo ir obrando? Hoy cuase. Sempre se corresponde de Yarapea, sempre que haya puana, te copia con Oyapua, pero ya en apetendo toño, bebé. Hay viento ya pues van a sempre que haya de Yara. Es una pregunta interesante que nos hace entender, ¿verdad? Nuestra responsabilidad también con la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor.
tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Tuyas son. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, tiempo de Navidad, Navidad que dice Ina nacimiento lleva. Y por eso nos acompaña en estos días la carta de San Juan. Qué interesante, qué lindo, porque esto se refiere directamente a la comunidad y al amor, al relacionamiento fraterno. Frater, hermano, ¿verdad? Entonces la relación entre nosotros en nuestra vida cristiana. Leemos hoy de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Queridos amigos, aquí entonces San Juan nos está diciendo directamente que yayetu uarabeñan de charareje. Esto es decir, vivir la propuesta del Evangelio. Peñan de yaro hueruecue, peñan de yaro jicuahuecue, peñan de yaro icuame, imagina ñande. Y más aún estamos en este inicio del año 2024. Aquí nos está llamando a una verdadera conversión. Fíjense que todas las lecturas y la palabra de Dios de estos primeros días del nacimiento, es decir, del natal, de la natividad, de la Navidad, nos llaman a una vida nueva en relación a nuestros hermanos, en relación a nuestra comunidad. Pero upeana la yare cojangua lleva la nacimiento peiponamía, peñan de apuitepe, peñan de comunidad, ya esa pe lleva añamaña pe contene vagina, añambojasa y subecuera pe ñandepo. Tenemos que tener la presencia de un Dios que nace en nuestro corazón, que nace en nuestra mente, que nace entonces en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este libro de Samuel, capítulo 23. Nosotros del capítulo 23 estamos mirando todo lo que va sucediendo, pero subrayamos hoy principalmente el versículo 7, ¿verdad? En que dice: cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilá, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí, esta maquinación es impresionante. Añandego pesa. O sea, miramos, más bien, esto es mirar con ojos directamente de un enemigo, digamos. Este es mi enemigo. Yo voy a ir contra esta persona, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nosotros estamos diciendo. Cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilá, Dios lo ha entregado en mis manos. Dios lo ha entregado en mis manos. Entonces hay una actitud verdaderamente negativa. Hay una actitud aquí verdaderamente de ponerse, ¿verdad?, en contra de David en este caso. Y por fin, hasta incluso, miren lo que dice, porque dice del aspecto religioso, del aspecto como si Dios le estuviese dando esa posibilidad a Saúl, ¿verdad? Dios lo ha entregado a mis manos. Además, a tu lado ya puede haber lectura más bien religiosa. Entonces ya poseen en viejina, ya lleva a Upebe de la Javeñan de Yara y que toda muestra se coanga, pero ya pone la se. Mira que hay bastante capítulo y bastante tinta que ya se ha derramado sobre esta cuestión de la persecución de Saúl hacia David. Y aquí, otra más. Pero aquí entonces, pero tajantemente, ¿verdad? Como si fuese que es Dios el que le está entregando. Es Dios el que está poniendo en sus manos, es decir, en las manos de David, de Saúl, al propio David. Dios me lo ha entregado, ¿verdad? Dios me los ha puesto en mis manos. Y después continúa su reflexión. El por qué, cómo Dios ha actuado y qué es lo que Dios hizo. Porque él mismo se ha cortado la retirada metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Bueno, aquí entonces ya es más bien la forma como supuestamente David se le está entregando. Es como David entrando, defendiendo a Keilá, tomando la ciudad de Keilá, porque ya en el versículo anterior, versículo 5, David fue a Keilá con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así David salvó a los habitantes de Keilá. ¿Se dan cuenta? Eso ya era en el versículo 5, ¿verdad? Eso ya era en el versículo 5. En el versículo 6 volvimos a leer, a entender cómo el autor sagrado, el hagiógrafo, mete la figura de Abiatar, también diciendo, bueno, salvó al pueblo. Entre los que le acompañan a David se encuentra también toda una persona que bendice, porque es la figura de Abiatar, o mejor decir, la figura, el hijo de Ahimelech, el sacerdote, es decir, el que lleva adelante también y tendrá que llevar adelante después toda la cuestión religiosa, todo lo que se refiere a esta relación con Dios. Pero Abiatar, ¿con quién está? Y Abiatar se había refugiado con David, porque justamente para ir con los yapó a Saúl con Yucapá, más 85 hombres que vestían el efod, dice. Y aquí después ellos pasan otra vez a filo de espada la ciudad de los sacerdotes, a todos, sin perdonar a nadie. En Nob, la ciudad de los sacerdotes, Saúl pasó a filo de la espada a hombres y mujeres, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Solo pudo, y aquí nos pone y nos introdujo la figura de Abiatar. El único que pudo salvarse, el único que pudo correr y buscar refugio con David fue Abiatar.
Entonces por eso también aquí en este versículo 6 nos vuelve a meter la figura de Abiatar. Quiere decir que el Señor está como que preparando un camino especial también para David. Veo que Catú, veo ya cañan de vina. Veo que Catú lleva entonces este que es de la tribu sacerdotal, este que pertenece a la tribu de Ahimelech, de la familia de Ahimelech, en cuanto que los otros son asesinados. Es una masacre. El título que nosotros pusimos en ese capítulo 22 fue el de la masacre de los sacerdotes de Enoc. Y ahora no vamos a volver a repetir, pero era simplemente porque a Saúl se le ocurrió, o Saúl metió en su cabeza de que Ahimelech entonces le estaba engañando, le estaba poniendo una trampa y le estaba dando todo a David, etcétera, etcétera. Hay pegado mi niña acá. Nosotros leímos bien y fuimos entendiendo que no tenía nada que ver, porque Ahimelech cuando David llegó ahí, ¿verdad? Al contrario, se sorprendió. David de la tengo siempre la de caballo aria, la de ejército, etcétera, etcétera, tú ya la diferencia bien armado con Agato de que no tenés ni un arma, nadie te acompaña, pero David entonces también de una manera muy inteligente procura no meterlo en esta situación a Ahimelech. Iba diciendo la famosa, como habíamos dicho, unas mentiritas piadosas, pero justamente para salvar la figura suya que estaba corriendo, que estaba huyendo, pero por otra parte también para no meterle a Ahimelech en esta preocupación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Recostados en muelles, cojines y abrumados por las melindrosas atenciones que ladinamente les prodigaban en ese suntuoso palacio, los 3 reyes sabios pensaban que había valido la pena atravesar extenuantes desiertos, vadear tortuosos ríos, enfrentar serpientes y fieras, siguiendo la brillante estrella que desde hacía varios meses los conducía hacia el lugar en el que ya habría nacido el nuevo rey de los judíos. Pero, desconcertados por la desaparición de su fulgurante guía, al llegar a Jerusalén, acudieron a Herodes, quien los recibió con fingido alborozo y les brindó ese suntuoso agasajo. Por eso, en medio de la espléndida recepción, los magos se sentían agradecidos por la generosa bienvenida, y su regocijo aumentó cuando el taimado gobernante les anunció, después de consultar a los maestros de la ley, que de acuerdo con las profecías el pequeño debía estar en Belén, y con la condición de que a su regreso le indicaran el lugar exacto en el que se encontraba el infante, con el fin de rendirle él también un homenaje digno de su realeza, les dio víveres suficientes y protección para que pudieran llegar a su destino. Al salir de Jerusalén volvió a aparecer la rutilante estrella y su luminosidad los llevó sin tropiezo alguno hasta el sitio en el que el niño Jesús descansaba junto a su madre. Y arrodillados ante él, los 3 reyes magos lo adoraron, y cuando se disponían a cumplir su compromiso con el déspota, se les apareció un ángel, que luego de revelarles que Herodes fraguaba su asesinato, los encaminó por una ruta diferente hacia su lugar de origen. Entonces, en represalia, el cruel tirano ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años que hubiese en Belén.
Según la tradición, los magos, palabra que procede del griego magoi, que significa hombres sabios, provenían ellos de Persia, en donde su autoridad en cuestiones astronómicas era indiscutible, pero la aparición de una fulgurante estrella que contra toda lógica se desplazaba a una velocidad inusual, sin desviarse un ápice de su rumbo, los desconcertó de tal forma que estudiaron todos los documentos existentes en los que no encontraron ninguna explicación. Entonces acudieron a las Sagradas Escrituras y en el capítulo 24 del versículo 17 de Números, que dice: es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Encontraron entonces en ese texto la respuesta y, convencidos de su filiación celestial, los Reyes Magos se pusieron en camino. Durante varios meses siguieron a la estrella que los condujo a Belén, en donde al reconocerlo como rey le brindaron oro, como a Dios lo adoraron ofreciéndole incienso, y como a Redentor le obsequiaron mirra, ungüento que habría de preservarlo de los estragos de la muerte hasta su resurrección, cumpliéndose así la profecía del Antiguo Testamento vaticinada por el profeta Daniel. Las nutridas especulaciones en torno a cuántos eran, porque San Mateo omitió este detalle en su evangelio. Resulta que toda esta confusión fue zanjada en el siglo III por Orígenes, quien concluyó que, por lógica, el número de Reyes Magos tenía que ser igual a la cantidad de regalos obsequiados. Esa teoría fue aprobada 200 años más tarde y oficialmente incluida en la liturgia por el Papa León I el Magno. Ello dio lugar a la búsqueda de sus nombres, y aunque en el siglo IV ya figuraban como Melchor, Gaspar y Baltasar, en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús y desde el siglo VI aparecían con esos apelativos ya en el frontis del templo de San Apolinar Nuovo de Rávena, Italia. Pero así todo apenas fueron aceptados oficialmente con esos nombres por la Iglesia en el siglo IX, y esta decisión se tomó para contrarrestar los mitos surgidos en torno a ellos, porque su popularidad se había extendido en todo el mundo católico, alimentada esa popularidad por las leyendas medievales que elevaban el número de Reyes Magos hasta 12, ubicaban sus orígenes en sitios distintos y les concedían rangos de reyes para que alegóricamente representaran al mundo conocido de entonces, Europa, Asia y África. Por eso comenzaron a personificarlos con rasgos propios de cada uno de esos continentes. Y de allí nació la idea de que, por ejemplo, Baltasar era negro. La tradición cuenta que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, encontró los restos de ellos y los trasladó a Constantinopla, de donde fueron llevados a Colonia en el siglo XII por Federico I Barbarroja, quien los depositó en una capilla sobre la que se construyó la fastuosa Catedral de Colonia, en donde millones de peregrinos que acuden de todo el mundo continúan venerando sus reliquias. Por eso hoy, 6 de enero, día de la Epifanía, pidámosle a los Santos Reyes Magos que nos muestren el camino que conduce al amor de Dios. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar.
no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. Ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de Dios ten compasión. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Francisco recibió en el Palacio Apostólico a los representantes de la Universidad Católica de Murcia. En 2021, el fundador José Luis Mendoza organizó este encuentro para celebrar el 25 aniversario de la universidad. Un año después de su muerte, el comité ha cumplido sus deseos de visitar el Vaticano. Don José Luis quiso dejar como legado una universidad misionera, evangelizadora y profundamente existencial, nacida del corazón de la Iglesia e impulsada por la fuerza del amor de Dios. El Papa les recordó el espíritu misionero que motivó la creación de esta universidad. Este es hoy mi deseo para todos ustedes, que sigan trabajando desde el corazón de la Iglesia para llevar a Jesucristo a cada hombre que se acerca a sus aulas, a sus vidas, para formar personas capaces de acoger a Dios y de testimoniarlo en cualquier ambiente. Al finalizar el encuentro, el pontífice les agradeció su trabajo con los jóvenes y les dio su bendición.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este primer libro de Samuel, capítulo 23. El versículo que hoy subrayamos es el versículo 7. El título nuestro, cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilat, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Coaventoña de ella esa, en Baeshaba Saúl, oye pobetema, o amagatu o zapatea pama, o eitereima lleva. Con angatu ajata agarra, pecaria ubea, estamos macane, hacen 10, estaba muñazuena, estaba ya se handicatuina. O cañín me mese yo disparase, indicatui vaya pues. Sin embargo, ahora le informan, miren que David entró y está en Keilat. En este momento, este es tu momento a Saúl. Te dejó que lleve para que te dejó de atacar de sorpresa. A Pepe Manteca tú te llamas porque hoy lleva. Pero él pues tenía todo el aparato del Estado, como decimos nosotros. Él pues es el monarca, él pues es el rey. En vez de que hoy Purú entonces a favor de su pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a utilizar todo el aparato del Estado, todo lo que posee el Estado que le pertenece a toda la nación, a su provecho, para él mismo. Hoy Purú para él mismo. Díganme, queridos amigos, díganme, pero con sinceridad bellace, porque estaba en la heitada cualquier cosa, lleva o justifica Z. ¿Acaso nosotros no hacemos lo mismo hoy después de 2600 años que se haya escrito este libro? ¿Cuánta gente aprovechamos las cosas que son del pueblo, que no nos corresponde en realidad? Yo no puedo utilizar las cosas del Estado, utilizo. Hasta, ¿saben qué? Le voy a decir otra cosa, mucho más, y esto es peor todavía. Y también para nosotros que nos dejamos manipular, ¿verdad? Utilizamos también a las personas. No es solamente que utilizo los medios económicos que pertenecen al Estado y que es de todos, para mi favor, para mi provecho, para mis campañas políticas, mis campañas o mis cosas privadas, ¿verdad? Da y oí la peañón te la se ayapoa. Sino que saben qué, queridos amigos, le utilizo también a las personas. A las personas que están o tendrían que estar sirviendo a la nación, tendrían que estar sirviendo al Estado, tendrían que verdaderamente preocuparse de toda la comunidad para que siempre estemos mejor. Y esto no es de hoy simplemente. Se llevando a mala, va a llevar mi soldadito, ojo a quien vivo ahí lleva. Que tal soldadito va con la esposa del general que con el chofer la y quinta vez la joga vemos tiene peor con la estilo guardia porque es general porque es coronel o lo que sea ere da igual es la graduación o el pero siempre una pecha cuando da igual pero hace un pecha lento en algunos casos da igual por ahí dañe ese al aire pero más parece sí que va a poner hay que poner y entonces esas cosas es lo que ahora se vuelve a repetir. Por ejemplo, tal vez de una manera mucho más solapada, ¿verdad? Pero nos volvemos en lo mismo, Pero ahí también, ¿verdad? Todas estas situaciones de irregularidades nosotros vivimos porque justamente en una sociedad que tiene que cuidar los valores, los principios de la sociedad, todos tenemos que ayudarnos. Y justamente eso que tienen que ayudarnos, que tienen que hacer que las cosas se cumplan y que nosotros todos entremos en este ritmo de comunidad, somos los primeros luego a quien se les va comprando, ¿verdad? Se les va comprando. Y comprando quiere decir, hablamos de plata, porque la ya yo ya con algo, o con favores, o con lo que sea. Y entonces hay muy pocas personas que tienen ese valor ético, ese valor moral profundo para luchar, para decir, para hablar, para denunciar las cosas como tienen que ser. Así la ya llegó a ver. Y eso no porque tenemos que luchar, no, ese es de mi partido, ese es de mi grupo, ese es de mi movimiento. Y entonces yo le salvo, ¿verdad?, a una persona que yo sé bien que hizo muy mal. Pero como somos amigos y como todo, entonces,
entre Guayana y Cornaje y la gente. Y entonces nos salvamos. Pero eso quiere decir que hay un error garrafal desde el aspecto moral, desde el aspecto ético. Y entonces lo que el libro de Samuel nos está queriendo aquí enseñar y nos está diciendo es que tenemos que formarnos desde la conciencia. Yo recuerdo ya tiempo atrás, ¿verdad? Porque estamos hablando casi de 1998. Dentro de todo un año de la formación a nivel general de la congregación, de una de las congregaciones, ¿verdad? Entonces se hablaba, ¿saben de qué cosa? El título era muy interesante. La formación de la conciencia, así se llamaba. Todo un año para trabajar sobre la formación de la conciencia. ¿Cuál es esa conciencia que nosotros tenemos? Y cómo verdaderamente nosotros estamos haciendo un camino de formación de nuestra conciencia. Porque aquí Saúl lo único que está haciendo es ya de nuevo mirar de acuerdo a su conciencia errónea. Dice, Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Como si fuese que el Señor le está regalando a él esta posibilidad. Sin embargo, el que dirige la historia es Dios. Pero para eso nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro caminar, de lo que Dios nos ofrece. Precisamente ya ofrece algo positivo a nuestra comunidad. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Coaña continuata, porque es un libro. Y así nos deseamos también esa fuerza y sobre todo una buena formación de nuestra propia conciencia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.